Seguimos aquí en Ledo por Tres Radio y tenemos ya en línea al ex embajador de Venezuela. Se trata de Eduardo Sadús, también director de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que se presenta como candidato del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, buen día, Belén, ¿qué tal? Bueno, la verdad que un placer tenerte aquí en la Güemes 1050. Sabes que hay muchos temas para tocar, pero bueno, en principio vamos a empezar un poquito con la actualidad. ¿Cómo estás viviendo este momento, esta candidatura que, bueno, en un año tan especial, algunos lo definen como un tiempo en donde Cambiemos va a reforzar sus estacas, otros no? Bueno, Cristina estuvo en los últimos días bastante polémica con su candidatura, entre comillas, porque todavía no lo sabemos. Bueno, finalmente, Eduardo, este es un panorama que se presenta en la Argentina en un mes decisivo, sí, porque ya el 24 ya se están cerrando las listas. Bueno, evidentemente en lo personal es un desafío porque es una actividad nueva, es decir, nunca me había dedicado a la política en forma activa, así que realmente es muy interesante y yo creo que es un momento, como vos bien decías, un momento clave porque yo creo que es muy importante reforzar al gobierno en estos momentos. Creo que se demostró en las manifestaciones que hubo el 1 de abril el apoyo de una gran parte de la ciudadanía al gobierno, a pesar de las dificultades que existen, que no se pueden negar, ¿no? Es decir, las dificultades económicas que son inevitables, y yo creo que lamentablemente son una consecuencia del desastre heredado de los 12 años y medio de gobierno kirchnerista. Pero yo creo que la ciudadanía comprende las dificultades, quizás el error del gobierno, el error inicial, que yo creo que hay que reconocerlo, fue no haber puesto sobre blanco y negro la herencia recibida, que realmente fue nefasta, pero yo creo que en estos casi año y medio que el gobierno lleva en el poder, ha realizado muchas transformaciones, algunas más rápidas, otras más lentas, pero se ve en el respaldo enorme que el presidente Macri recibe en el exterior cuando viaja, por ejemplo, el interés muy grande que hay en países como China, Japón, España, Holanda, Estados Unidos, el gran interés que hay por la Argentina y por el futuro de la Argentina. Yo creo que acá vamos a optar en el mes de octubre, se va a optar entre el pasado y el futuro. Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si queremos volver a un régimen populista, cerrado, con índices de pobreza altísimos, a pesar de haber tenido años de enormes ingresos por las exportaciones de commodities, o si queremos una Argentina nueva, una Argentina con mayores posibilidades, una Argentina insertada en el mundo, y una Argentina que reduzca sustancialmente la pobreza, merced a inversiones que, si bien a veces tardan en llegar, yo creo que van a llegar inevitablemente, y ya están llegando en muchos sectores, así que yo creo que, bueno, esa va a ser la opción en el mes de octubre. ¿Cómo está, Eduardo? Mucho gusto, le saluda Gretel Ledo. ¿Cómo le va? Bueno, sabido es que se ha relanzado ya desde el año pasado el CONAPAC, el Comité Nacional de Asia Pacífico, y bueno, esta gira que ha realizado el presidente de la Nación se avisora con innumerables promesas de inversiones de más de 15.000 millones de dólares. Se han revitalizado lazos con, bueno, China, Japón, también Emiratos Árabes. ¿Cuál es el panorama que usted ve? ¿Cómo se van a ir desencadenando y cuáles son las áreas y los rubros más importantes en los cuales se van a estar llevando a cabo estas inversiones? Bueno, me alegro que recuerde el tema de CONAPAC. Esto fue una iniciativa que nació en el CARI, en el Comité de Asuntos Asiáticos, la propuesta de relanzamiento del CONAPAC. CONAPAC es el Comité Nacional para Asia y Pacífico, reúne en su seno a gobierno, empresarios y académicos, es decir, todos tirando para el mismo lado, todos buscando soluciones en nuestro proyecto de integración con Asia-Pacífico. Asia-Pacífico hoy en día es la región más dinámica del planeta. Son, yo diría que economías totalmente complementarias con la Argentina. China hoy en día es la segunda potencia económica mundial, pero entre las 10 principales potencias económicas hay varias asiáticas, no solamente China, sino Japón, India, Indonesia, Corea del Sur, obviamente. Entonces yo creo que la Argentina tiene que poner un gran énfasis en
fomentar las relaciones con estos países. Y con estos países son muy importantes los gestos. Por eso yo creo que la diplomacia presidencial que el presidente Macri está realizando, con sus viajes sobre todo ahora últimamente a China y Japón, y además de Emiratos, creo que son fundamentales y deberían complementarse con visitas a otros actores muy importantes de la región, como son la India, como es Indonesia, como es Malasia, es decir, países que tienen ya y que pueden tener muchísima más importancia en la relación de Argentina con la región, ¿no? Otra de las cuestiones que quizás lo llaman un poco una apertura de tela de juicio, se quiere por la impronta verde que tiene nuestro país, es la construcción de Atucha 3, que se acordó entre Macri y China. Bueno, el tema de materia de energía nuclear, digamos, de hecho, dentro de lo que es cooperación en materia ambiental se incorporó lo que es energías limpias, no entendida como tales la energía nuclear. ¿Cree que la ciudadanía está abierta a este tipo de energías, teniendo en cuenta que durante muchos años ha sido materia de discusión en el seno del Parlamento argentino? Bueno, yo creo que evidentemente si se toman las medidas necesarias para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las instalaciones nucleares, es una energía realmente muy conveniente y que la Argentina debería aprovechar. Es decir, ha habido malas experiencias en algunos países, recordemos lo que pasó en Chernóbil, pero básicamente yo creo que esto es por falta de mantenimiento, por, tecnologías obsoletas, pero hoy en día existen tecnologías que pueden asegurar la absoluta viabilidad, desde el punto de vista de seguridad de estas energías. Así que creo que es una apuesta importante y sobre todo para un país que lamentablemente, y acá vuelvo a remarcar, durante los 12 años y medio de gobierno kirchnerista, perdió su independencia energética y caímos en importaciones de fuel oil de un montón de países, entre ellos Venezuela. Ahora, Eduardo, no podemos evitar de nombrar un país en cuestión, donde usted, por supuesto, fue ex embajador y vivió en el seno de una polémica que se está sucediendo, que esto, bueno, igual lo va a comentar muchos medios, pero que se trata de Venezuela. Venezuela está pasando un tránsito que quizás ya se venía a venir. Bueno, la cuestión que vamos a hablar un poquito del presente de Venezuela, ¿qué visión le merece sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela y cómo esto afectaría al Mercosur? Mire, yo creo que Venezuela, lo que está sucediendo era una muerte cantada. Creo que cuando uno conoce cómo funcionaba Venezuela, había enormes niveles de incapacidad de gestión y de enormes niveles de corrupción. Entonces yo creo que era una muerte anunciada la situación caótica que se ha generado hoy en día. No nos olvidemos, por ejemplo, que Venezuela es el país con más homicidios en el mundo. Anualmente, el año pasado hubo más de 30.000 muertos en hechos de violencia común. Entonces, yo creo que el problema es fundamentalmente que es un país que ha dejado de ser democrático. Es un país donde la columna vertebral del chavismo es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Esto responde a una idea que le vendió a Chávez originariamente un argentino, que era Norberto Ceresole, que le vendió la idea de caudillo ejército-pueblo, es decir, y ahí convirtió al ejército en la columna vertebral del chavismo. ¿Cómo se sale de esto? Mire, yo soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque creo que el chavismo no va a abandonar voluntariamente el poder. El chavismo es democrático cuando gana elecciones, no lo es cuando las pierde. Las veces que ha perdido elecciones ha puesto todo tipo de obstáculos a la oposición, le han quitado poderes, le han colocado autoridades arriba de las autoridades elegidas, no respeta a la Asamblea Nacional que está dominada por la oposición. Es decir, yo creo que lamentablemente vamos a ver en Venezuela bastantes más muertes y creo que mientras no haya un hecho conmocionante como fue el Caracazo en la época de Carlos Andrés Pérez, creo que el gobierno no va a caer. Ahora, ¿cómo afecta al Mercosur? Bueno, yo creo que la incorporación de Venezuela al Mercosur fue un error que impulsó Brasil. El Brasil de esa época era el mayor beneficiario de
los contratos de Venezuela, o de la famosa Odebrecht, por ejemplo, que ahora está tan en la palestra, obtuvo enormes concesiones de obra pública en Venezuela por adjudicación directa, y esto hizo que Brasil estuviera muy interesado en el post-Chávez. Es decir, pensando que Chávez se iba a morir, pues sabían de su enfermedad, buscaron la incorporación de Venezuela al Mercosur para que fuera una especie de contenedor de un proceso de salida del gobierno de Chávez hacia adelante. Bueno, esto fracasó evidentemente, esta contención no existió, Venezuela ha sido suspendida del Mercosur, y además yo creo que es lógico que sea suspendida, primero porque Venezuela es un país que no reúne las condiciones mínimas, no ha cumplido las condiciones mínimas que establece el Mercosur. Y segundo, que su economía es una economía prácticamente en un 95% digamos, dependiente de un solo producto, que es el petróleo. Entonces, yo no le veo mayor, ¿cómo le podría decir? Mayor coordinación o mayor relación con las otras 4 economías del Mercosur. Ahora, ¿qué puede hacer el Mercosur en esto? ¿Qué puede hacer América Latina en esto? Bueno, yo creo que hay que aplicar presiones sobre el gobierno venezolano. Creo que sería muy bueno, además, que se aplicaran sanciones a los jerarcas del régimen, es decir, por ejemplo, que en países de Europa o de Estados Unidos se congelaran las cuentas de los personeros del régimen chavista, porque si se aplican sanciones en general al país, los que sufren es el pueblo. Y esto lo hemos visto en varios casos, y además las medidas de sanciones económicas no tienen mayor éxito. Usted fíjese lo que pasó en Cuba, que a pesar de las sanciones de Estados Unidos, el régimen sigue existiendo. Entonces yo creo que lo que más les puede doler y lo más los puede llevar a una negociación son sanciones económicas a personas vinculadas al régimen chavista. Muy bien, Eduardo, ¿cómo anda? Le saluda Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Bueno, hablando un poquito del panorama que ocurre justamente en América Latina, esto que recién usted se refirió referente a Venezuela, la crisis que está pasando el país a nivel institucional, económico, y claramente, como bien decía, el incumplimiento de ciertos principios y normas que habían, bueno, que el Mercosur justamente trata de cumplir, ¿no? Por algo está suspendido. Ahora, esta crisis que está pasando hoy Brasil, ¿en qué estaría afectando a la Argentina? Y bueno, respecto también, digamos, del plano político, económico, y también qué es lo que nos estaría, digamos, frenando esta idea de acuerdo de libre comercio con Europa, que esto obviamente va a futuro, ¿no? Bueno, evidentemente la crisis de Brasil nos afecta, no cabe ninguna duda, cuando hay amplios sectores de la economía argentina que están tremendamente vinculados con el proceso industrial brasileño, ¿no? Yo creo que acá todo lo que pueda conseguirse en cuanto a la institucionalidad de Brasil es positivo para la Argentina. Lo lamentable de toda esta situación es que justamente se da cuando Brasil estaba mostrando indicadores de crecimiento económico interesantes después de varios o de muchos meses de recesión. Yo creo que Brasil es un país con una institucionalidad fuerte. Brasil es un país que tiene una justicia, que lo está demostrando en el Lava Jato, una justicia independiente, una justicia fuerte, tiene un poder legislativo también con dosis de independencia muy grandes. Los estados brasileños son fuertes, es un país realmente federal. Entonces yo creo que la clase política brasileña va a encontrar una salida institucional a esta crisis. Es de esperar que así sea, porque, como le decía antes, esto está afectando y va a afectar a la Argentina si no se resuelve rápidamente. Con respecto a la negociación con la Unión Europea, es una negociación muy larga. Yo me acuerdo cuando fui subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales a fines de los 90, ya comenzó esta negociación. Evidentemente no nos favorece que Brasil esté en esta crisis. Yo creo que además la Unión Europea también en este momento tiene sus propios problemas. Usted fíjese, el Brexit es un tema prioritario para la Unión Europea. Entonces yo no veo que a corto plazo podamos llegar a un acuerdo con la Unión Europea.
Creo que a los europeos les interesa llegar a un acuerdo, sobre todo por la difícil relación que se ha manifestado ahora con Estados Unidos y que ayer lo exteriorizó la canciller Merkel muy claramente, pero yo creo que por ahora para Europa la prioridad es resolver el tema de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y las consecuencias que esto va a tener para la Unión. Bueno, volviendo un poco al plano de Argentina, una de las cuestiones que se está emitiendo a través de los medios de comunicación respecto al gobierno, que si bien tenemos una presencia excelente en el plano internacional, quizás no hay una repercusión clara en cuanto a las inversiones que hoy están un poco retrasadas en materia económica y no se ve de manera tangible el beneficio hacia la ciudadanía. Tengamos en cuenta que todavía la inflación sigue siendo materia de control y todavía no se encuentra un término medio entre la política monetaria y la política fiscal. Es como que esta cuestión del dólar planchado trae ciertas dificultades, teniendo en cuenta que cuando hablamos de un modelo exitoso de inserción internacional tenemos que tener una buena balanza comercial sustentada por exportaciones y hoy, por el contrario, hay un énfasis colocado en las importaciones. ¿Cuál es su visión y como candidato a diputado nacional, los tips que usted reconoce que debería estar fortaleciendo el gobierno de caras a las elecciones, también considerando que muchos han manifestado que después del periodo eleccionario se viene un gran ajuste económico? Bueno, como yo decía al principio, yo creo que no es fácil poner orden en una economía que ha estado desquiciada básicamente desde la crisis del 2001 y cuya desquiciamiento se ha acentuado en los 12 años y medio de gobierno kirchnerista. Ahora bien, yo creo que se puede realizar ajustes, pero no ajustes masivos, es decir, creo que hay que ser muy cauteloso con las medidas porque evidentemente una gran parte de la población, yo diría la mayoría de la población, está pasando situaciones de ajuste personal propio y además con respecto a las inversiones vemos que se están demorando, no en todos los casos, ha habido casos de inversiones que se están realizando, pero las inversiones tienen en cuenta el largo plazo. Y básicamente yo creo que en el largo plazo la Argentina es un país atractivo. Yo creo que el gobierno va a tener éxito en las elecciones de octubre. Yo creo que la mayoría de la población se da cuenta de los esfuerzos que se están realizando. Creo que esto se vio claramente, como decía antes, en las manifestaciones del 1 de abril. Y además, si Cristina Kirchner es la alternativa, yo creo que esto, en el fondo, al gobierno le hace bien, porque nadie quiere volver, creo que la inmensa mayoría de la población, salvo quizás un porcentaje menor, quiere volver a lo que había antes del 10 de diciembre del 2015. Creo que es claro que la población quiere un cambio, que la población quiere una distinta vida en la Argentina. El gobierno va a tener que acentuar, creo yo, reformas en el aparato del Estado. Por ejemplo, me parece que es inviable la existencia de tantos ministerios, creo que habrá que concentrar el número de ministerios en un número menor. Tampoco se ha realizado una reforma real del Estado en el sentido del personal. Creo que tenemos que tener un Estado más pequeño y más capacitado. Tenemos en este momento un elefante blanco que no resuelve los problemas de la gente. Entonces, bueno, creo que esto son reformas que son inevitables y que van a tener que venir antes o después de las elecciones, probablemente después de las elecciones. Totalmente. Ahora creo que acabamos de dar en la tecla, teniendo en cuenta que gran parte de la población vive justamente el Estado, o sea que tenemos un porcentual alto de empleo público, y por otro lado tenemos una negativa del sector privado a ser receptivos de ese cúmulo de familias o personas o empleados públicos que quedarían en la calle en el caso en que el Estado decidiera comenzar a purgar, a hacer esta purga, teniendo en cuenta además que está totalmente
totalmente mal visto y hay un soporte y una colisión clara de parte del sindicalismo. ¿Cómo se hace en esta situación para modificar un patrón que ya se viene directamente desde la época de Perón, con una gran tolerancia hacia lo que es el empleo público? Es difícil dar marcha atrás en este contexto. Es difícil, evidentemente, pero yo creo que ahí el Estado tiene que tener un papel central en el sentido de capacitar a la gente para reinsertarse en el sector privado. Creo que acá hay que hacer un gran acuerdo en el cual deberían estar integrándose el gobierno, la empresa privada y los sindicalistas, es decir, una especie de CONAPAC, pero en otro sentido, donde estas tres patas busquen capacitar a los empleados del Estado para que puedan insertarse, digamos, exitosamente en el sector privado. Yo creo que el error de las privatizaciones en el 90, por ejemplo, fue que a la gente se le indemnizó, pero no se le enseñó, no se le dieron herramientas de trabajo, no se les enseñaron oficios o capacitaciones. Yo creo que una de las grandes demandas de la Argentina de hoy es el tema educación, pero no solamente la educación formal, sino también pensar en lo que va a necesitar el sector económico en los próximos años. Estamos viendo que el mundo tiene enormes transformaciones. La India, por ejemplo, que viene de crecer muchos años a más del 10% anual, no ha generado los empleos que se esperaba. ¿Por qué? Por la robotización, por el empleo de una cantidad de tecnologías que reducen la necesidad de mano de obra. Entonces lo que tenemos que hacer, y creo que ahí el papel del Estado es central, es capacitar a la gente para adaptarse a las nuevas tecnologías, para adaptarse a los nuevos requerimientos y buscar la forma de que se inserten exitosamente. Usted calcule que en este momento estamos pagando a millones de personas planes sociales. Si vinieran inversiones masivamente, esta gente no podría tampoco trabajar. ¿Por qué? Porque no están capacitados. Entonces yo creo que ahí el papel del Estado es central en cuanto a dar capacitación a esta enorme masa de gente improductiva para que pueda insertarse exitosamente en una economía moderna, en una economía en desarrollo. Bueno, Eduardo, vamos a estar sin lugar a dudas más cercano del cierre de lista, si se quiere, charlando nuevamente acá en la Güemes 1050, a ver cómo se presenta este panorama que está pujante, está incierto para algunos. Cristina se presenta, no se presenta. Hay dudas. Lo cierto es que, la Argentina es un debate, como siempre decimos aquí, pero vamos a estar charlando más adelante con usted, Eduardo. Le mandamos un abrazo y estamos en contacto. Entonces. Muchas gracias, Belén, y gracias por la invitación. Por favor, hasta luego.